aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 4. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y por nosotros, nuestro Hijo Jesús, que vive y reina en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos, la muerte y resurrección de Lázaro son como el preludio de la muerte y resurrección del mismo Señor Jesús. Este signo portentoso, el último, es sin duda el más grande de los 7, narrados por el apóstol San Juan. Jamás había sido narrado en Israel un milagro tan extraordinario. Jamás la bondad del Señor Jesús se había manifestado de una manera más sensible. Es una cumbre en que su figura irradia esplendor divino. Hermanos, según el Evangelio de San Juan, este gran milagro provocó la reacción definitiva del Sanedrín que, reunido en sesión formal, determinó dar muerte al Señor Jesús. Además, la impresión profunda causada en el pueblo por este acto portentoso estaba todavía fresca en los sentimientos de todos el día de la gran entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén en Juan capítulo 12. Los evangelios sinópticos presentan la condenación del Señor Jesús como una reacción a toda su carrera y a las muchas cosas que Él había dicho y hecho. Lucas capítulo 19 nos dice, en efecto, hermano que me escuchas, que cuando el Señor Jesús bajaba del monte de los olivos, la muchedumbre de discípulos comenzó a alabar alegremente a Dios por todos los milagros que habían visto. Y esto incomodó a los fariseos.
El apóstol San Juan no queda satisfecho con esa generalización, pues no es ni suficientemente dramático ni del todo claro decir que todos los milagros del Señor Jesús habían llevado a unos al entusiasmo y a otros al odio. Y así va a escoger un solo milagro para hacerlo representativo de los demás. ¿Cuál elegir? Hermano que me escuchas, ¿cuál? Todos los milagros son signos de lo que el Señor Jesús es, de lo que ha venido a dar al mundo y lo que ante todo y sobre todo ha venido a dar vida eterna. Pues bien, la resurrección de Lázaro, el don de la vida a un hombre, así sea física, era el milagro más adecuado para ilustrar esta doctrina. Más aún, hermano que me escuchas, el hecho de que un milagro tan grande como el dar vida a un hombre conduzca al Señor Jesús a la muerte constituye una paradoja dramática digna para poner punto final a la carrera del Señor Jesús. Así pues, hermanos, la historia básica de la resurrección de Lázaro viene de la tradición antigua, pero su relación casual con la muerte del Señor Jesús es obra teológica del apóstol San Juan. Esto explica por qué en la tradición sinóptica no tiene tal conexión. En otros términos, hermano que me escuchas, la resurrección de Lázaro fue un milagro transmitido primeramente sin contexto fijo y sin secuencia cronológica. Más tarde, San Juan lo tomó, lo teologizó y lo insertó como el final del ministerio público del Señor Jesús, en una de las últimas o de la última redacción de su obra. El versículo dice: había un enfermo, Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Hermanos, asistimos al último de los signos que revelan la gloria del Hijo de Dios. Al relato de la resurrección de Lázaro le seguirá su pasión, que realiza el significado de toda su acción. El Señor Jesús es el Hijo de Dios, porque comunica su propia vida a los creyentes, lo que puede hacer por ser el Hijo de Dios. Mientras que todos los signos que el Señor Jesús ha realizado hasta ahora iluminan cada uno de los aspectos de la palabra de Dios, como vida y luz de los creyentes. La resurrección de Lázaro, en cambio, hermano que me escuchas, constituye de por sí un signo global. Dar la vida a un muerto representa la victoria sobre el último enemigo del hombre, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Nos hallamos en el epílogo del libro de los signos. Betania distaba de unos 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. En los días anteriores a su pasión, el Salvador frecuentó la casa de esta familia con la que tenía gran amistad. El apóstol San Juan hace notar el afecto del Señor Jesús y su conocimiento anticipado de lo que iba a ocurrir. Hermanos, las dos hermanas vuelven a aparecer en un banquete dado al Señor Jesús en Juan capítulo 12, que narra la unción del Señor Jesús en Betania
probablemente son las mismas que habla Lucas capítulo 10. La estructura de este versículo remite al principio del Evangelio, en donde se habla de la primera llamada a los discípulos en Juan capítulo 1, en donde se lee: era Felipe de Betsaida, del pueblo de Andrés y de Pedro. Nos hallamos aquí en la última llamada, la definitiva, que nos hace plenamente discípulos suyos. Hermanos, Lázaro está enfermo, lo que significa que no puede ponerse en pie o tenerse en pie. Lázaro personifica a todo hombre que, en presencia del mal, primero vacila, luego cae y finalmente muere. La actividad del Hijo del Hombre consiste en levantar al hombre de su mal y resucitarlo de la muerte. De ordinario, hermano que me escuchas, los términos hermano o hermana señalaban a los creyentes. En este pasaje se hace referencia a una comunidad que vive en ámbito judío. Seguimos en este versículo. Dice: María era la que ungió al Señor con perfume. Luego, en un paréntesis anacrónico, hermano que me escuchas, una adición posterior aclara por anticipado la identificación de María como aquella que ungió al Señor Jesús en Betania, 6 días antes de la Pascua del Señor, en casa de Simón el leproso, que habla Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14 y Juan capítulo 12. Esta María es diferente de la pecadora perdonada que habla Juan capítulo 7. Y es diferente de María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios de Lucas capítulo 18. Hermanos, se anticipa la narración en donde se describe la vida nueva de la comunidad que festeja el don de la vida. Con el servicio de Marta y el amor de María, el amor por la presencia de quien se ama y llanto por su ausencia, son los sentimientos dominantes en este relato de resurrección. Enviaron, pues, las hermanas de Lázaro un mensaje al Señor Jesús diciendo: mira, al que amas está enfermo. Hermanos, entre el Señor Jesús y sus discípulos se da una relación de amistad que tiene en él la iniciativa de esta amistad. El origen de todo lo que realiza en favor de Lázaro y de todo creyente es ese amor que se preocupa y se ocupa del amigo. En Israel, la fe en la resurrección de los muertos no es un producto de especulaciones filosóficas, sino una convicción que ha surgido de la experiencia, hermano que me escuchas, de que Dios ama a su pueblo. Es su amigo incondicional y permanece siempre fiel. Este mensaje de las hermanas Marta y María denota que ellos eran discípulos de Jesús y que un lazo de especial afecto los unía con él. Las hermanas, hermano que me escuchas, al proponer su pena, no le piden al Señor Jesús explícitamente un milagro, pero le insinúan delicadamente
que venga a intervenir. En la mente del apóstol San Juan, Lázaro, a quien el Señor Jesús ama, es representante de los creyentes. Y así como dio la vida a Lázaro, a quien amaba, así da a los creyentes, a quien ama. Seguimos en el versículo. Dice, esta enfermedad no es de muerte. Hermanos, el comentario del Señor Jesús revela de antemano la importancia del milagro. La enfermedad de Lázaro no terminará en muerte, sino en glorificación de Dios y del Hijo de Dios. La gloria de Dios y la gloria del Hijo no son sino una sola, según lo anuncia Juan capítulo 8. Si la resurrección de Lázaro, hermano que me escuchas, va a glorificar a Dios y al Señor Jesús, no es tanto por el milagro mismo, sino porque ese prodigio va a desencadenar los motivos que llevarán al Señor Jesús a su muerte y a su resurrección, los cuales constituyen la verdadera glorificación del Padre y del Hijo, según lo anuncia Juan, capítulo 17. Hermanos, la palabra muerte comporta aquí un doble sentido, espiritual y físico. Pues bien, puede alguien estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. ¿Y quién, estando físicamente muerto, esté espiritualmente vivo? La gloria de Dios es el creyente que vive. La glorificación del Hijo de Dios, hermano que me escuchas, es la cruz. Lázaro, devuelto a la vida, dará ocasión a la revelación de la gloria de Dios y se convertirá en causa de decisión para matar al Señor Jesús. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.